Estoy súper contento y agradecido, ¿no? Súper contento y agradecido de estar el día de hoy aquí con ustedes para hablarles acerca de básicamente las aplicaciones médicas de la manufactura aditiva en el sector salud, que es una de las cosas que yo dicto en una de las materias de la maestría en ingeniería biomédica, específicamente la materia de biomecánica y biomateriales. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Básicamente, tres cosas fundamentales. En primera instancia, ¿qué es la impresión 3D? Brevemente, porque entiendo que la mayoría aquí conoce o sabe qué es la impresión 3D. Luego me voy a, de alguna manera, concentrar en cuáles son los proyectos que estamos manejando en SPOL, en donde buscamos resolver problemas del sector salud para, o usando, mejor dicho, la manufactura aditiva. Y finalmente, pues si alguien tiene alguna pregunta, pues con todo gusto la puede hacer al final de esta presentación. Entonces, ¿qué espero que los participantes se lleven el día de hoy? Em, Primero, que comprendan qué es la impresión 3D y por qué es tan importante, conocer ejemplos reales y las aplicaciones y lo que estamos haciendo nosotros en SPOL. Obviamente, esto es un preámbulo de lo que tendremos nosotros en la maestría. De alguna manera, pues vamos a descubrir cómo nos podemos preparar profesionalmente y obviamente resolver algunas dudas relacionadas con el tema de hoy, ¿no? Entonces, sin más que decir, rápidamente voy a recordar, espero, o quizás pues de alguna manera introducir el concepto de la manufactura aditiva, ¿no? Y este concepto que no es mío, es el concepto del Comité Internacional F42 para Tecnologías de Manufactura Aditiva de la ASTM, en donde el concepto que presentan creo que es bastante claro y bastante, hasta cierto punto, revelador, ¿no? Porque ¿qué es la manufactura aditiva? La manufactura aditiva es un proceso en el cual un dibujo digital 3D es usado para fabricar un objeto depositando material capa por capa. Y como ustedes pueden ver en esta lámina, hay dos cosas que yo he subrayado de la definición de manufactura aditiva. La primera de esas cosas, perdón, la primera de esas cosas, déjame aquí poner mi plumita, gracias. La primera de esas cosas es justamente que es un dibujo digital 3D. No hay manufactura aditiva, sino un dibujo digital 3D. Es una de las primeras cosas que probablemente a mucha gente le cuesta entender, ¿no? Que no es tan sencillo como ir, pedir y tener inmediatamente algo con manufactura aditiva. O sea, definitivamente nosotros necesitamos tener un dibujo digital para esto. Y esto requiere de habilidades. O sea, definitivamente no es muy sencillo hacer un dibujo digital 3D. Un dibujo digital orgánico, un dibujo digital paramétrico, tiene su curva de aprendizaje, todos estos software de diseño asistido por computadora. Pero no podemos tener una impresión 3D sin el dibujo digital 3D. Número uno. Número dos, la otra cosa que yo he puesto ahí que me parece bastante clave es esta parte de aquí. Capa por capa. Capa por capa. Y es que claro, la impresión 3D, la manufactura aditiva, se llama aditiva porque justamente lo que estamos haciendo es añadiendo capas de material donde antes no había nada para que haya algo físico. Y esta naturaleza aditiva de este proceso de fabricación es preponderantemente la parte importante que destaca a la manufactura aditiva y que la hace diferente de las demás. Me explico. Digamos, cualquier proceso de manufactura, llámese inyección de plásticos, llámese mecanización, llámese fundición, forja, conformado en frío, parte de algo físico, ¿verdad? Parte de algo físico que luego pues tenemos que ir tallando.
En el caso de la maquinización, por ejemplo, partimos de un bloque de material y luego vamos retirando material. O parte de algo, de un molde, ¿verdad? Que llenamos, ¿no? Que conformamos y que llenamos. En la manufactura aditiva no funciona así. La manufactura aditiva, antes de, no hay nada. O sea, antes de empezar a trabajar, no hay nada. La máquina está completamente vacía. Y cuando empezamos a trabajar, vamos a ir depositando capa por capa. Vamos a ir, digamos, añadiendo material capa por capa. Que es más o menos, digamos, lo que estamos viendo en este video, que entiendo, aquel que ha visto una máquina de impresión 3D, ha visto este proceso, ¿no? Entonces, de alguna manera, el flujo de trabajo de la manufactura aditiva tiene que arrancar en el dibujo 3D, esto es inevitable, y luego tiene que suceder algo en el dibujo 3D para que ese algo del dibujo 3D se convierta en una instrucción para que la máquina lo realice, ¿no? Y ese algo que va a suceder se llama rebanado. Y claro, esta es efectivamente la naturaleza de la impresión 3D. Ese rebanado, ese convertir un objeto físico en varias capas, ¿verdad? En convertir un objeto físico en varias capas, que luego la información geométrica de esa capa va a ser pasada, digamos, a través de una serie de instrucciones que entienden las máquinas, va a ser pasada a la máquina para su construcción. Entonces, como le digo, donde antes no había nada, comienza a emerger, comienza a emerger un objeto, ¿verdad? Donde antes no había nada, comienza a emerger un objeto. Y, digamos, realmente así es como se ve. Esto es una simulación, ¿no? De un proceso de manufactura aditiva, en donde, pues, lo que estamos viendo ahí, o lo que acabamos de ver, es básicamente una boquilla que lo que está haciendo es depositando material una capa a la vez. Entonces, deposita material en una capa, la boquilla sube, deposita material en otra capa, sube, deposita material, y así vamos obteniendo el proceso o el proyecto terminado. Ahora, aquí hay algo que es fundamental. Esta capacidad o mejor dicho, esta característica de convertir un objeto digital en un objeto físico a partir de la adición de material capa por capa es una de las características fundamentales de la impresión 3D porque en sí misma ofrece el beneficio o la particularidad de generar o crear objetos muy complejos, de generar y de fabricar objetos muy complejos, cuya complejidad los haría imposibles de fabricar en cualquier otro proceso de manufactura. Porque como lo hacemos capa por capa, internamente podemos nosotros generar cosas muy complejas y muy difíciles de fabricar en cualquier otro proceso de manufactura y muy fáciles de fabricar utilizando manufactura aditiva. Eso empezando por ahí, primero. Y segundo, esta característica, otra vez, aditiva de capa por capa, también ofrece la capacidad de, en esa complejidad, obtener, o mejor dicho, personalizar los productos que obtenemos. O sea, que yo puedo fabricar algo específico para una persona. Sí, evidentemente, algo específicamente diseñado y pensado para una persona, ¿no? Y ahí, pues yo les pregunto, ¿qué puede ser más personal que nuestro cuerpo? ¿No? ¿Qué es lo que configura la personalización de algo? Además de, obviamente, pues de nuestros gustos, de nuestra personalidad y todo eso, pero físicamente, en el plano físico, ¿qué puede ser más personal que nuestro propio cuerpo? ¿Qué puede ser más personal que nuestra anatomía? ¿Qué puede ser más personal que nuestros órganos? Entonces, ante eso, la manufactura aditiva se levanta y se configura como un estándar a ser utilizado en el sector salud.
¿no? Y digamos, es algo que hoy por hoy es así. Y el día de hoy, yo lo que quiero es mostrarte lo que nosotros estamos haciendo en Spol, utilizando manufactura aditiva, que de alguna manera pienso yo, resuelve problemas del sector salud que hemos ido encontrando. Algunos pues los hemos encontrado nosotros y otros nos han sido propuestos por personal sanitario. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a empezar con el primero de esos problemas. Y aquí les estoy mostrando una imagen médica, ¿no? A la izquierda, lo que están viendo es una radiografía común y corriente. Y a la derecha lo que están viendo es la digitalización de una tomografía. O sea, básicamente la tomografía, pero visualizada en tres dimensiones. ¿Ok? Esto que usted está viendo aquí, querido participante de este webinar, esto que yo estoy marcando aquí en la radiografía, esto no es el corazón de la persona. Eso no es el corazón de la persona. Eso es un tumor. Es un tumor que aquí se ve, déjame quizás cambie el color para que sea un poco más claro. Aquí se ve un poco mejor. Esto de aquí no es el corazón de la persona. Eso es un tumor. Es un tumor. De hecho, es un megatumor, un tumor gigante, un tumor gigante, que en este paciente está alojado en el mediastino anterior. ¿Qué es el mediastino? El mediastino es justamente esta parte que está entre, digamos, el esternón, que es el que tenemos aquí al frente, y ya del corazón, los pulmones y toda esta parte, ¿no? Es justamente esa cavidad. Eso se llama mediastino, mediastino. Entonces, este paciente tenía un tumor gigante en el mediastino anterior, ¿no? Un tumor gigante en el mediastino anterior y tenía un problema porque en esa zona ocurren muchas cosas y hay mucho peligro. O sea, esa es una zona en donde hay mucha, digamos, corriente sanguínea, es una zona donde hay mucho vaso, es una zona donde hay mucha arteria, es una zona donde hay, es una zona donde están los pulmones, donde está el corazón, ¿verdad? Donde están las vías respiratorias de la persona, o sea, es una zona bastante sensible. Y lo que estaba haciendo este tumor, que obviamente pues no empezó así, o sea, fue creciendo poco a poco, conforme seguía creciendo, el tumor estaba empezando a aplastar las vías respiratorias del paciente, a desplazar el corazón del paciente, ¿verdad? Y eso pues estaba empezando a crearle problemas al paciente hasta el punto de que se estaba quedando sin respirar, o sea, se le estaba dificultando cada vez más la respiración. ¿Ok? Eh, entonces entramos nosotros, ¿no? Aquí entramos nosotros y lo que hicimos fue una digitalización de esto y creamos un algoritmo mediante el cual a partir de una imagen médica, convertimos esta imagen médica en un modelo tridimensional que logramos segmentar, es decir, comenzamos a retirar lo que no nos importaba o lo que no nos interesaba de esta parte de aquí, y luego lo convertimos en una plataforma, o mejor dicho, generamos una plataforma que esa imagen tridimensional la podríamos manipular y luego posteriormente imprimir en 3D. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Eso fue lo que hicimos. Aquí justamente este, mm, estamos viendo esta imagen, esto ya es el 3D. Entonces, digamos, esto que se ve aquí, creo que se ve un poco quizás más claro. Este, déjenme, creo que lo pongo aquí, aquí, eso, ¿no? Aquí se ve quizás un poco más claro esta parte.
de aquí es justamente el tumor gigante que está aplastando al paciente, digamos, a las vías respiratorias del paciente, ¿verdad? Y lo que nosotros hicimos es, como les dije, le pedimos al paciente que se haga una tomografía, esa tomografía, cogimos este archivo de tomografía, lo manipulamos, lo convertimos en una imagen tridimensional, en una superficie tridimensional, segmentamos las partes importantes para nosotros y luego convertimos el archivo en un archivo editable que se pudiera imprimir. Y luego lo imprimimos, ¿no? Lo imprimimos. ¿Y por qué lo imprimimos? Por pedido del doctor. Porque el doctor aquí tenía miedo. Tenía miedo de operar al paciente. Porque era una operación de alto riesgo. Era una operación en la cual había que quitar ese tumor. Y hay una cosa bastante particular, que en la imagen médica, digamos, en estas imágenes médicas no se veía inicialmente. Y eso es justamente esto que les voy a mostrar aquí. Si ustedes pueden ver, esto que estoy aquí marcando, ¿no? Em, el mismo paciente, a partir de sus mismas, digamos, de sus mismos conductos sanguíneos, estaba alimentando el tumor. Si ven ustedes aquí estos ramales, los voy a pintar un poquito aquí. Estos ramales que están aquí, este de aquí, ¿no? Esos ramales de ahí estaban alimentando al tumor. O sea, el mismo paciente lo estaba alimentando. ¿Ok? Y aparte, pues eso, digamos, hacía muy difícil, como ustedes pueden ver aquí, se estaba aplastando ya en esta parte, en esta sección, se estaba aplastando justamente ya la parte de los ramales del corazón, las vías respiratorias. O sea, era un problema. Y el doctor tenía miedo a operar. Como, digamos, no quiere decir que el doctor sea negligente o que sea un mal doctor. La medicina es una de esas profesiones para las cuales, eh, digamos, no tiene mucho tiempo de ensayar, ¿no? Porque cada caso es diferente y cada caso es personal y cada caso pues, puede resultar ser más complejo que el anterior, ¿no? Y no tienen tiempo de ensayar, no tienen tiempo de ensayar, esa es la verdad. O sea, este es uno de esos casos de uno en un millón que les llega a un doctor. A lo mejor al doctor nunca más le va a llegar uno de estos casos, pero en este momento le llegó y él tenía miedo a operar y nos pidió un modelo que nosotros los llamamos biomodelos, ¿no? Los llamamos biomodelos. Nos pidió esto, nos pidió tres, de hecho, porque con estos biomodelos él pudo ensayar la operación. Él pudo ensayar la operación no una, ni dos, pudo ensayar la operación tres veces, ¿no? Pudo exactamente saber por dónde iba a entrar, cuál iba a ser el abordaje, cuánto se iba a demorar, cuál es el herramental que iba a utilizar, qué no tenía que hacer, dónde no tenía que tocar, dónde sí podía cortar. O sea, todas estas cosas ya se configuraron en una planificación previa importantísima que pudo llevar el doctor. De esta manera, cuando el paciente le pregunta al doctor, doctor, ¿usted cuántas veces ha hecho esta operación? Y el doctor le va a poder decir, yo ya esta operación la hice en usted. De hecho, fue lo que le dijo. Yo ya hice la operación en usted, ¿no? Y la hice no una vez, la hice tres veces en usted. La practiqué tres veces y estoy listo. Entonces el paciente entró en la operación y gracias a Dios salió todo muy bien. Salió todo perfecto de la operación. Aquí tenemos al paciente feliz, contento, de haber salido de su operación sin problemas. ¿M? Este es el primero de los proyectos SPOL que me gusta mucho porque representa todo lo que tiene que ver con la complejidad de los modelos que podemos crear con la impresión 3D y la personalización de estos modelos. Miren este caso de aquí, este es otro caso muy interesante.
En este caso, es el mismo paciente, ¿no? Tenemos el antes, que es este de aquí, déjeme aquí, perdón, estoy haciendo spoiler, pero a ver, tenemos el antes, que es este es el antes, y el después, que es este de acá. Ahora, aquí lo interesante es que el después digamos, no fue a partir de una tomografía que se hizo después del paciente. O sea, nosotros entregamos ambos modelos al mismo tiempo antes de la operación. Al mismo tiempo antes de la operación. Lo que ustedes ven aquí es, como ustedes pueden ver en este lado, el paciente tiene esto como abultado en la mandíbula. Entonces se llama mixoma odontogénico, ¿no? Que es una especie de tumor que crece en la mandíbula, ¿no? Este paciente tenía una protuberancia en su rostro producto de esto. ¿Cómo se hace el abordaje de esta de este tipo de pacientes? Lo que se hace es, se corta esa porción de mandíbula, es decir, perdón, cortamos aquí, ahora sí, cortamos aquí, ¿verdad? Cortamos ahí, retiramos eso, y luego vamos a un banco de tejidos, cogemos el mismo corte, hacemos el mismo corte en un banco de tejidos, digamos, en la mandíbula, una mandíbula cadavérica, retiramos, vamos al paciente y ponemos esa parte del tejido. Y eso significa, luego hay que poner unas placas, ¿no? Se colocan aquí unas placas que se llaman material de osteosíntesis, que son unas placas que son perforadas, ¿verdad? Que esas placas hay que irlas doblando dentro del quirófano, ¿no? Entonces, el doctor coloca esto, luego viene con esa plaquita y luego la va doblando. La dobla, la prueba, la dobla, la prueba, la dobla, la prueba, porque tiene digamos, conformarse perfecto con la mandíbula. Y esto es un problema, porque se toma mucho tiempo dentro del quirófano. Dentro del quirófano, el tiempo es oro, ¿no? Dentro del quirófano, pues el minuto cuesta mucho, cuesta mucha plata. O sea, una hora de quirófano cuesta mucho dinero. Y aquí el doctor nos dijo, me gustaría saber cómo va a quedar el paciente, perdón, me gustaría saber cómo va a quedar el paciente, este, mm, después. Entonces, lo que hicimos fue, utilizamos el mismo biomodelo inicial y luego hicimos una imagen espejo del biomodelo, ¿no? Hicimos una imagen espejo del biomodelo de la parte sana, de la mandíbula sana, y ahí caímos con este biomodelo de aquí, y eso le sirvió al doctor, porque el doctor cogió el biomodelo y en la tranquilidad de su consultorio, en la comodidad de su consultorio, pues comenzó a doblar las placas, ya las placas las tenían listitas, entró al quirófano, digamos, expuso al paciente, hizo la resección, colocó el banco de tejidos, ya la placa la colocó que estaba lista, puso el material de osteosíntesis, cerró, suturó y se fue. Entonces, una operación que duraba 2 horas, terminó durando 40 minutos. Esa es el gran beneficio del uso de biomodelos en planificación quirúrgica. No, el uso de biomodelos en planificación quirúrgica es definitivamente un enorme beneficio porque logra que el paciente tenga seguridad de que su operación va a salir bien y hace que el doctor también tenga la seguridad de que ha ensayado. O sea, esto es básicamente es planificación quirúrgica. Básicamente se trata de la planificación quirúrgica. Podemos hacer biomodelos de diferentes tipos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo un corazón, ¿no? Digamos, los huesos del pie, etcétera, ¿no? Podemos tener esto de aquí, ¿no? Biomodelos, el primero de nuestros proyectos en SPOL. Vamos al siguiente proyecto, ¿no? El siguiente proyecto, para el cual tengo que hacer esta introducción, ¿no? Que es justamente un proyecto que tiene que ver con esta palabrita que María Antonieta no la puede decir bien al inicio, se llama osteosarcoma. Osteosarcoma es un tipo de cáncer.
un tipo de cáncer para los huesos. O sea, es un cáncer óseo, por eso se llama osteosarcoma, un osteocáncer, ¿no? Y ocurre generalmente en la sección de la rodilla. Y ocurre generalmente en pacientes que son jóvenes, pacientes jóvenes, muy jóvenes. Porque nosotros crecemos de la rodilla para afuera, ¿no? De la rodilla para afuera. Así crece, así crece el ser humano, de la rodilla para afuera. Entonces, como hay mucha actividad celular en jóvenes adolescentes, durante su crecimiento, pues, digamos, estos son los famosos estirones que se pegan, em, hace que haya mucha actividad celular alrededor de ese crecimiento y en esa actividad celular una de esas células puede mutar y se convierte en lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda, aquí, en esto de aquí que es un tumor, un tumor, un tumor. Y uno pudiera decir, bueno, a quitar el tumor. Entonces, para quitar el tumor, pues hacemos un corte aquí, como este corte de aquí, ¿no? Sencillo, un cortecito, perdón, un corte así de sencillo. Pero la realidad es que no es tan sencillo. El problema aquí es que el tumor, cuando el doctor abre, digamos, expone al paciente, él no ve el tumor, porque el tumor está dentro del hueso. Entonces, visiblemente, digamos, no está ahí. No lo puedo ver porque está dentro del hueso. Entonces, como yo no lo puedo ver, lo que hace el doctor es coge esta imagen dentro del quirófano, coge una regla, ¿no? Coge una regla y mide, ¿no? Mide aquí, mide allá, mide en el paciente, coge un marcador. Lo que te estoy diciendo es cierto, no es, digamos, no me estoy burlando de nada, o sea, así es como realmente sucede. Coge un marcador, traza y luego hace un corte. Como entenderás, esto quizás no es lo más exacto y preciso posible, y por lo tanto, los doctores se curan en salud y hacen un corte mucho menos agresivo, ¿no? Hacen un corte mucho menos agresivo. Entonces dicen, bueno, no voy a hacer este corte de aquí, ¿no? Dicen, no voy a hacer este corte de aquí, perdón. Ah, aquí tengo esto esto lo voy a poner acá. Ya, ahí sí. No voy a hacer este corte de aquí, dicen ellos, porque, digamos, es muy agresivo y no puedo ver exactamente dónde está o qué es lo que está sucediendo. Pero voy a hacer este corte de acá. Voy a cortar acá, ¿no? Voy a cortar acá. Claro, hay un margen, digamos, un margen de seguridad mucho mayor. Obviamente no van a tocar el tumor, porque esos son los problemas. Si se toca el tumor, ¿no? Apenas lo tocas, este, eso le da 24 horas de vida al paciente. Eso le da 24 horas de vida al paciente. Entonces, lo que se hace es, se corta acá arriba un margen bastante amplio de seguridad y ya, se salva al paciente. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hacer este corte en la sección de la rodilla va a significar que lo vas a dejar sin rodilla al paciente. Lo vamos a dejar sin rodilla. Y por lo tanto vamos a tener que hacer una operación que se llama artroplastia total de rodilla. En donde tenemos que poner una rodilla, un implante de rodilla al paciente. Y nosotros pensamos, ¿por qué? ¿Por qué no podemos hacer este corte chiquitito y poner ese implante chiquitito y ya? Que sería lo mejor. Entonces, pensamos en la impresión 3D otra vez, ¿no? Y de la misma manera que para los biomodelos, cogimos digamos, el caso del paciente con el tumor, luego convertimos la tomografía en una imagen digital en donde todavía tenemos la ubicación exacta del tumor y a partir de esta imagen digital creamos una guía quirúrgica, ¿no? Creamos una guía quirúrgica. Entonces, en esta guía quirúrgica, como tú puedes ver, dejamos una ranura para que el doctor, una vez que, digamos, la guía se conforma perfectamente con la forma del hueso, eso queda ahí perfecto, no hay, digamos, no hay como perderse.
y luego pues la aseguramos utilizando estos pines, estos huequitos, pues, pasamos unos pines, y una vez que está en posición, cortamos. Una vez que está en posición, el doctor viene y pasa la cuchilla guiándose por esta ranura, ¿no? Guiándose por esta ranura. Así, pasa la cuchillita. Para que al final tengo como resultado solamente el corte, solamente estoy cortando exactamente la porción del hueso donde va el tumor. Estoy cortando la porción del hueso donde va el tumor, ¿no? Em, y bueno, nosotros hicimos algunas pruebas, ¿no? Porque queríamos probar la efectividad de esta guía. Entonces, como tú puedes ver aquí hay básicamente fotos, hicimos pruebas en huesos cadavéricos de cortes, digamos, guiados y de cortes libres, o sea, cortes con guía y cortes sin guía. Y tú puedes ver, ¿no? Que hay cuando no se utiliza la guía, ¿no? Cuando no se utiliza la guía, hay pues bastante discrepancia entre la forma del implante y obviamente pues la forma del corte. Y eso pues va a generar a la larga problemas en el paciente, ¿no? De cualquier manera. Mientras que el corte guiado pues quedaba perfecto, el implante quedaba ahí, caía muy bien y ahí de alguna manera nosotros damos eh, le estamos dando una herramienta al doctor para poder trabajar este tipo de operaciones de una manera pues mucho más rápida, mucho más sencilla y obviamente a prueba de fallas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y mira que guías quirúrgicas no solamente se utilizan las guías quirúrgicas en osteosarcoma, sino que, digamos, los doctores, por ejemplo, los dentistas utilizan mucha guía quirúrgica para hacer taladrado, para hacer corte, para hacer resección. Utilizan, por ejemplo, digamos, guías para mordida. O sea, las guías quirúrgicas definitivamente se han convertido en un estándar en odontología, gracias también a que con manufactura aditiva pues podemos imprimir el material biocompatible también, ¿no? Que no crea ningún problema en este caso. Entonces, guías quirúrgicas, segundo proyecto que trabajamos nosotros en Spol. Siguiente proyecto, ¿no? El siguiente de esos proyectos surge de una experiencia personal. Surge de una experiencia personal. Resulta que en el año, por ahí, 2019, puede ser, 2018, 2019, más o menos, estaba jugando Nintendo con mis dos hijos. Tengo dos hijos. En ese tiempo en ese tiempo pues tenían el uno 4 y el otro 7 años, chiquitos. Y bueno, el más chiquito de todos es picadísimo y pierde, ¿no? Está jugando Mario Kart y pierde, ¿no? Pierde. Y se va bravísimo y tira la palanca y se va bravísimo y corre por las escaleras, ¿no? Entonces estamos abajo y corre por las escaleras. Entonces yo, digamos, salgo atrás de él porque iba tan bravo y digamos que yo dije, este pelado se me va a caer. Entonces yo salgo atrás de él, ¿no? Y el que se termina cayendo soy yo, el que se termina cayendo soy yo. Me caigo, me duele, no podía pisar. Y lo que sucede es que me tuve que ir digamos, fui a emergencia y fractura con desplazamiento del quinto metatarsiano. Fractura con desplazamiento del quinto metatarsiano, pie izquierdo. Un lío, ¿no? Porque al final después me tocó, pues, me tocó ponerme un yeso. Me tocó ponerme un yeso. Yo no sé si alguno de ustedes se ha puesto un yeso alguna vez, pero sí que, la verdad es que ponerse un yeso, oye, es realmente una tortura. O sea, ponerse un yeso es una tortura. El yeso es pesado. El yeso, digamos, te pica. No te puedes asear. Huele mal. No te puedes bañar. Porque si mojas el yeso es un lío. Es horrible usar yeso. Es horrible usar yeso. Y en eso, pues, se me ocurre, ¿no? ¿Por qué el yeso tiene que ser así? Por qué la escayola tiene que ser así? Y se me ocurre utilizar impresión 3D. Entonces, lo que hice fue, escaneé, tenemos un escáner 3D, escaneé mi pie, ¿no?
Este, y digamos, con la forma del escaneo, sobre esa forma de escaneo generé una férula, la hice abierta, la imprimí en 3D y nace este proyecto que se llama Exoprint, ¿no? Que es básicamente férulas, ¿no? Personalizadas, completamente, obviamente, pues cualquier yeso es personalizado, pero aquí también podemos generar esto, una férula personalizada, que imprimimos en 3D. Y bueno, el nivel aquí la capa de personalización tiene que ver con el paciente, ¿no? Porque pues, si a lo mejor es un paciente niño, quiere ponerse pues una férula de Superman, de Iron Man, de algunas cosas hemos hecho de Spider-Man, ¿no? Este, si es una férula de un adulto, pues puede hacerla el color que quiera, porque podemos imprimir el color que quiera. Pero aquí lo interesante son dos cosas. Primero, la cuestión de la comodidad en el paciente. O sea, la férula, este, esta férula no es pesada. Esta férula, digamos, si te pica te puede rascar, ¿no? Esta férula te permite bañarte sin ningún problema, ¿no? Te puedes bañar, te puedes meter a la piscina. En deportistas, que hemos usado en deportistas, se puede hacer baño de contraste, ¿no? Que es, digamos, una manera inclusive de acelerar el tratamiento, ¿no? Esta terapia acelerar el tratamiento y acelerar la recuperación también, con baño de contraste, que se puede hacer, ¿no? Se puede trabajar en piscina, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas utilizando este tipo de férulas, ¿no? De hecho, aquí, esta es la mía, esta es justamente la que están viendo a la izquierda, eso soy yo sentado en el jardín de mi casa con mi férula con la primera férula que hice y que luego pues ya hoy por hoy pues es un proyecto de investigación. Una de las cosas que estamos investigando ahora mismo relacionado con esto son las juntas. Porque como ustedes pueden ver aquí las juntas, las primeras juntas que nosotros creamos eran unas juntas de tipo toroidal, que son digamos unos elementos adicionales pero ahorita estamos nosotros investigando y generando unas juntas de tipo que se llama tipo Snap Fit, ¿verdad? Que estas juntas van a permitir que los imprimamos directamente, que salgan directamente y que funcionen mejor que estas juntas toroidales que son, digamos, algo adicional que a la larga pues representa o puede representar un problema para el paciente, ¿no? Digamos, funciona muy bien, por ejemplo, en este paciente de avanzada edad, ¿no? Que la trajeron con un yeso, la pobrecita, la señora pues está sufriendo mucho y pues con la férula pues digamos no le pasaba nada y más que nada pues se fue tranquila y contenta. Inclusive ella misma escogió el color del férula, ¿no? Tercer proyecto en SPOL que trabajamos, férulas Exoprint. Luego tengo este, que es uno de mis proyectos favoritos, la verdad, es uno de mis proyectos favoritos, me gusta mucho. Es un proyecto en el cual nosotros generamos prótesis mamarias externas para pacientes mastectomizadas. Se llama Proyecto Zule, ¿no? Justamente por mi mamá. Proyecto es en honor a mi mamá, sobreviviente del cáncer de seno. ¿Cuál es el problema con el cáncer de seno? El problema con el cáncer de seno es que la paciente que sufre de cáncer de seno en muchos casos tiene que pasar por una mastectomía, que es básicamente una resección, ¿no? Le tienen que, digamos, quitar el seno, ¿no? Y eso pues significa que luego va a tener una cicatriz y obviamente pues se tiene que poner una prótesis, se pone una prótesis, ¿no? Las prótesis las prótesis actuales son o baratas o excesivamente caras. Excesivamente, mórbidamente caras. Son demasiado caras, ¿no? Eh, y ninguna de las dos son personalizadas. O sea, ninguna de las dos, por ejemplo, toma en cuenta la forma del seno, si es que todavía tiene uno, la forma del seno sano, la forma de la cicatriz, por ejemplo, este, la topología que quedó en su torso luego de la resección. Ninguna toma en cuenta esto. El peso, ninguna toma en cuenta esto, ¿no? Y las almohadillas, que son las baratas, que son las que la mayoría de las mujeres utilizan, son incómodas, porque pues se mueven, ¿no? Y más que nada, se ve raro, ¿no? Se ve raro, o sea, esta armadillo se ve como que hay algo ahí que no, digamos, no está correcto, ¿no? O sea, no es armónico.
Y nosotros dijimos, bueno, vamos a crear una prótesis que sea personalizada, que tome en cuenta la topología del paciente, de la paciente, que se vea igual que su seno sano, exactamente la misma forma, ¿no? Que se pueda colocar dentro del brasier, que sea, digamos que pese lo mismo que su seno sano y que se comporte igual que su seno sano, que se comporte de la misma manera. Y claro, aquí el problema era justamente eso, que se comporta de la misma manera. Entonces, utilizamos nosotros para esto manufactura aditiva, como pueden ver aquí está básicamente la prótesis. Utilizamos manufactura aditiva para crear esta prótesis y comenzamos a investigar dinámicamente cómo se va a comportar esa prótesis. Y uno de los grandes problemas que tuvimos, uno de los grandes desafíos que tuvimos es cómo se comporta la prótesis dentro del brasier, producto de la presión que el brasier ejerce en el seno. O sea, cuando la mujer se pone el brasier, el seno se deforma, digamos, se comprime. ¿Cómo se comporta la prótesis a partir de eso? ¿No? Y uno de los últimos, digamos, avances que hemos tenido con la prótesis es que estamos utilizando inteligencia artificial. Todo el mundo, todo el mundo está usando inteligencia artificial. Nosotros también estamos usando inteligencia artificial para hacer un diseño generativo de la prótesis. Entonces, anteriormente teníamos lo que ustedes ven en el lado izquierdo de la pantalla. Anteriormente teníamos una prótesis con un diseño, un patrón interno, que se llama de patrón de giroide. Y luego, pues, lo que estamos haciendo es utilizar manufactura, digamos, diseño generativo y manufactura aditiva para colocar exactamente dónde van las cargas y luego, a partir de eso, pues que la inteligencia artificial nos diga cuál es la mejor forma que tiene que tener la prótesis para soportar todos estos problemas que tenemos, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Ahorita tenemos una prótesis generada utilizando inteligencia artificial, fabricada utilizando manufactura aditiva, que estamos empezando a probar. Entonces, este es el cuarto proyecto que estamos trabajando en SPOL. Prótesis mamarias externas utilizando manufactura aditiva. Siguiente. Este me gusta mucho. Este me gusta mucho, es uno de los más recientes. Este proyecto se llama Bolus para radioterapia. Por cierto, como se habrán dado cuenta, la mayoría de mis proyectos tienen que ver con cáncer. Y esto no es casualidad, ¿no? Esto no es casualidad. Yo, digamos, una infidencia en mi familia es una enfermedad muy recurrente. Em, mi abuela murió de cáncer, mi abuelo murió de cáncer, mi tía murió de cáncer, mi tío murió de cáncer, mi papá murió de cáncer, mi mamá tuvo cáncer. Este, así que pues es algo recurrente, ¿no? Y de alguna manera intento, a partir de mis proyectos, mitigar de alguna manera o ayudar a los pacientes. Este es uno de ellos. Cuando un paciente se tiene que hacer radioterapia, hay un inconveniente con la forma como la radiación se difumina en el paciente o se proyecta en el paciente. Y el problema es justamente que cuando hay un tumor que está muy cerca de la piel, el, el rayo de electrones o la radiación no, digamos, no actúa exactamente en el tumor, sino que actúa más abajo. Para ponerlo en términos sencillos, lo que pasa es que ese rayo, cuando se encuentra con una superficie, desde ahí comienza a contar una cierta longitud y luego comienza a actuar. Entonces, el problema es cuando tú tienes un tumor muy cerca de la piel, que el rayo golpea con la superficie de la piel y luego comienza a contabilizar ese espacio y ya no ataca el tumor que tiene que atacar. Para eso se crean estos bolus. Para eso se crean estos bolus, que son básicamente una superficie adicional para engañar digamos, al rayo, para engañar a la máquina y decirle, esta es la superficie, y luego pues que ya empieza a contar ahí sí y que ya caiga perfectamente la radiación donde tiene que caer, ¿no? Y esto lo hacemos bajo el mismo principio de la mayoría de los proyectos que has visto el día de hoy, ¿no? Escaneo 3D,
o imagen médica, digitalización, manufactura aditiva. Claro, aquí hay un diseño que viene detrás, ¿no? Hay un diseño justamente que viene detrás. Y una de las cosas que nosotros ya, digamos, hemos obtenido es que de alguna manera ya buscamos que el diseño que nosotros tenemos del bolus sea personalizado y que ayude a que la radiación caiga específica. O sea, esta radiación que justamente como le ven ahí en la imagen se llama la curva de isodosis. Que la curva de isodosis sea mucho mejor adaptada a la forma del tumor del paciente, ¿no? Pedro Hernández me está haciendo una pregunta, dice si el bolus debe tener un relleno al 100%. No, no necesariamente debe tener. De hecho, nosotros, digamos, obtuvimos una ecuación que nos permite sacar el porcentaje de relleno del tumor en función del tipo de radiación. Entonces, eso es algo que nosotros generamos, ¿no? Y esto de aquí, pues, de hecho ya está en proceso de patente, justamente patente de invención, porque pues hemos obtenido pues resultados bastante interesantes al respecto, perdón, acá, interesantes al respecto, ¿no? Otro proyecto más en donde utilizamos manufactura aditiva para resolver un problema del sector salud. Luego tenemos esto, ¿no? Esto que es básicamente perfiles tumorales, ¿no? Perfiles tumorales, ¿no? Este, ¿qué pasa aquí? A ver, lo mismo, radiación, radioterapia. Aquí el problema era que eh, cuando viene, en esta máquina específicamente, cuando el paciente se coloca para que le irradien, se ponen estas placas que tú puedes ver aquí, ¿no? Justamente estas placas que tú puedes ver aquí. ¿Si ves estas placas que tú ves aquí? Bueno, se ponen esas placas de ahí para de alguna manera conformar el rayo de radiación, ¿no? Para conformar el rayo de radiación. Para ponerte de una manera, pues viene la luz y si tú le pones a la luz, digamos, una placa con agujeros, se van a ver solamente, se van a proyectar solamente los agujeros. De la misma manera aquí, ¿no? Lo que se va a hacer digamos, de alguna manera, esto que se ve acá abajo justamente es la luz proyectada. Si ves esto que es acá, es justamente la luz proyectada, ¿no? Ya, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es crear estas placas, ¿no? ¿Cómo se creaban estas placas? Estas placas se creaban o se crean todavía en algunos lados, este, sacando la forma del tumor, utilizando una imagen médica, una tomografía, se imprime la forma del tumor y luego, pues, con espuma, ¿no? Se utiliza espuma flex, espuma. Y cortan con un, digamos, digamos, con un filamento caliente, más o menos, ponen la, digamos, la hoja ahí y con la espuma cortan ahí más o menos la forma del tumor. Y luego con ese molde de espuma lo colocan en una maquinita y luego vierten ese material que está ahí, se llama cerroven justamente, que es el material de que están hechas las placas. Como se imaginarán, esto no es muy exacto, que digamos. Entonces, vamos a tener una placa que más o menos tiene la forma del tumor. Más o menos tiene la forma del tumor. Lo que significa que va a haber tejido sano que va a ser irradiado. Entonces, aquí otra vez utilizamos impresión 3D y dijimos, oye, a partir de la tomografía, no imprimas en papel y no hagas eso en espuma. Imprimamos en 3D la forma del tumor. Imprimamos en 3D la forma del tumor. Estos son los moldecitos, esos moldecitos de color verde. Los imprimimos en 3D, la forma del tumor, que ahí sí queda perfecto porque es tal cual viene de la imagen médica. Luego le pusimos, con el mismo procedimiento, con la misma máquina, pusimos, en lugar de poner la espuma, pusimos la impresión 3D, vertemos el Robin y tenemos esa placa que tiene la forma perfecta del tumor. O sea, ahí sí, tú ves ahí la proyección queda perfecta de este caso y no irradiamos tejido sano. No irradiamos tejido sano, que es justamente lo que queríamos. Creo que ya este es el sexto de los proyectos que te he mostrado el día de hoy. Este me encanta porque este proyecto pues es una colaboración con Solca. Solca pues nos llamó, Solca, no, no, Solca nos presenta estos problemas
y nosotros desde SPOL los ayudamos y los resolvemos. Aquí estamos juntamente con el equipo de radioterapia de SPOL, nuestro equipo de investigación, el equipo de radioterapia de SPOL, digamos, radioterapia de Solca, perdón, y nuestro equipo de investigación de SPOL, en una de las muchas reuniones que tuvimos o que hemos tenido y que seguiremos teniendo también para esto. ¿Ok?